vinculación entre dos tipos de relatos que tienen dos tipos de lenguaje distintos. El relato del audiovisual, el relato del medio, ¿no? Y el relato histórico de la historia de las artes en Chile. ¿No? Porque es el encuentro en el fondo entre Godoy y Milanievich y Espargarás para la construcción de este programa. En ese sentido, dos cosas, digamos, ¿cierto? Una, ¿cómo ves tú desde hoy, desde tu trabajo, digamos, ¿cierto? Desde la vigencia de las artes visuales en Chile, la relación con los medios y la relación con los lenguajes de mediación, digamos, ¿cierto? De lo que ustedes hacen como artistas? Y luego, ¿cómo eso resulta ser finalmente un insumo para la memoria de las artes? Y cómo tú misma accediste al arte de los 80, de los 70, ¿no? Mediado por esos soportes, esos lenguajes y ese tipo de relatos. Bueno, yo creo que a mi edad y los artistas de mi generación nos tocó vivir justo como una especie de cambio tecnológico, ¿no? Que creo que fue bastante radical y que hizo distinta la manera de aproximarse, en el tiempo hizo distinta la manera de aproximarse a las narrativas de la historia de Chile, ¿no? Yo estudié en la Chile, por lo tanto, estudiar en la Chile el año 89 al 92 era básicamente encontrarse con una ausencia feroz, tanto a nivel de texto. O sea, nosotros tenemos una biblioteca que llegaba hasta el año 72 y de ahí era una especie como de vacío absoluto. Donde, si yo recuerdo, digamos, no es lo que yo pienso hoy, si yo recuerdo cómo accedí, yo llegué a Chile a estudiar en la universidad, entonces llegué a un lugar que yo no conocía, a una historia que yo no conocía, y era más mítica, me da la impresión que había una cosa como de relato oral, ¿sí? Donde me acuerdo perfecto que te decían, como la obra de no sé quién, estás haciendo algo como la obra de no sé quién, ¿la viste? No. ¿Y dónde la puedo encontrar? No hay. Era como, todo era una especie como de, era muy de mito, encuentro yo, y muy referido ni al registro audiovisual, ni al registro del texto, sino que más bien una especie como de fábula oral, donde uno lo único que, por lo menos lo que yo sentía, era que uno se iba encontrando como una especie como de ausencia de fuente y ausencia de archivo y de documento muy fuertemente, ¿no? Entonces era como, me da la impresión que era más una cosa como, por lo menos yo lo viví así, como una especie como de mitología oral de cosas que yo no había vivido y que yo no conocía. En ese sentido, el libro de Milanievich y Gaspar Galás, que también era difícil encontrarlo, que creo que había una copia en la biblioteca, una miserable copia tal vez, y que con el tiempo yo lo encontré en San Diego, y lo compré en San Diego, lo tengo hasta el día de hoy. Para mí ese libro significó como, ya, a ver, ¿de qué se trata este país que además yo no conocía? Entonces, para mí ese libro fue como poder ubicarme, como poder hacer un correlato para mí misma entre lo que yo escuchaba que se había hecho y que te decían que uno había hecho y el otro había hecho, y lo que este libro rescataba en una especie, sin duda, de demasiados artistas, sin demasiada... O sea, en una decisión editorial que era más bien como registrar la mayor cantidad de cosas posible y tal vez no con una profundidad demasiado desarrollada, ¿no? Pero sí era como un almanaque que servía como para poder ubicarse. Y yo registros audiovisuales, y por eso te partí hablando como de este cambio tecnológico, en esa escuela yo no vi prácticamente nada. O sea, si apenas habían libros, o si los libros llegaban hasta el año 72, laboratorio audiovisual o biblioteca, eso sí que no había nada. Entonces yo no vi estos programas en los 80, porque no vivía acá, y tampoco estaban guardados en algún lugar donde un alumno joven pudiera consultar. Y yo encuentro que a mi generación le toca un cambio generacional, no solamente que es político, sino que es la vuelta a la democracia. Yo soy la primera generación que estudia ya en democracia, sino que además toda la apertura tecnológica que a los, no sé, desde el 94, 95 ya el tema de internet, los computadores,
era divertido porque había mucha diferencia con la católica. Nosotros nos juntábamos con la generación de la católica a veces, y claro, ellos tenían una gran biblioteca, unos accesos a unas revistas internacionales que en la Chile no había absolutamente nada de eso, ¿no? Pero si tú me preguntas cuál de esos relatos, como para una persona que no sabe nada, en esa época era el más significativo, era esta mitología de la oralidad, más que la escritura, el documento o el registro audiovisual, era más una especie como de cosa de boca en boca, que a mí siempre me molestó, porque no era verificable. Era como, este dijo que el otro hizo en la oportunidad no sé cuánto, tal obra, ya, y como la veo, no hay manera de... Eso es solo lo que te estoy contando, ¿te fijas? Por supuesto, rodeado de chisme, desde líos de falda hasta pugnas de lo que fuera, entonces todo estaba muy mezclado con anécdotas, lo que hacía muy difícil poder... entender la historia del arte chileno en la dictadura y un poquito y en el momento que yo vivía, que era recién la postdictadura, ¿no? Pero era una dificultad. Yo, si me preguntas honestamente, yo tengo la sensación de un vacío absoluto, digamos. Pero formalmente había un curso de historia del arte chileno, había un profesor que se preocupara de eso. O sea, había, pero también eran unas clases anecdótica. ¿Estamos hablando de quién? ¿De Solanich? No era Solanich, pero era, ponte tú, Silvia Ríos. La Silvia Ríos, ¿eh? Y tuve la suerte de tener un seminario que a partir de eso se fue con Alberto Pérez, que lo alcancé a agarrar como antes que se fuera. Pero la verdad es que a mí me da la impresión como de una especie como de, si me preguntas el tipo de relato, sí, honestamente, qué tipo de registro, yo creo que es mucho más psicoanalítico que historiográfico que político, digamos. O sea, creo que habían tantas pugnas, era una escena tan cerrada, tan cerrada, tan aislada del mundo también, que yo tengo más la sensación de una cuestión psicoanalítica que historiográfica o teórica o tecnológica, digamos, ¿no? En esa época. Después ya no, yo creo que todo eso con el tiempo va efectivamente cambiando. Y... O sea, ¿tú tienes conciencia de en qué momento viste, por ejemplo, por primera vez un video de cada... digamos, video, muy decir, tarde. Motion, digamos. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi la obra de Ditborn montada en esa cosa que tenía mucho que ver con el contexto de la dictadura, pero que lo siguieron replicando, porque era el modus operandi de la obra, aunque el contexto histórico ya había cambiado, eso fue más lento, ¿no? En que era una como, de haber estado como en, no sé, cuarto año, y era como... Ditborn va a mostrar una pintura aeropostal antes de mandarla no sé a dónde, en el estudio de no sé quién, y va a estar de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, entonces si la vas a ver, la ves ahora, o si no... Había mucho de eso, digamos, ¿no? De una cuestión que tenía que ver con una práctica cultural de un lugar que había vivido una dictadura brutal, por lo tanto las prácticas eran muy underground también, ¿no? Cosa que es lógica, pero no sé, ya no se justificaba en el momento en el que estábamos, entonces quedaban como dislocadas, como desfasadas. Se me acuerdo perfecto de esa situación, como, ¿y por qué tengo que ir a ver esto de esta manera, digamos? ¿Por qué en esta situación como de emergencia, que si la viste o no la viste, ya no la viste más? Y me acuerdo perfecto cuando vi la obra de la Loti muy posteriormente. O sea, creo que primero me contaron, eso es lo que estoy diciendo, primero recibí relatos orales de la historia de lo que había hecho cada uno, porque además había mucho esta cosa como, estás pintando sitios iriazos. No, pero es que eso ya lo hizo fulano de tal, entonces, ¿cómo le estás copiando? No, si yo no conozco lo que hizo fulano de tal. No, pero es que ya hizo no sé qué, y entonces te contaban lo que supuestamente había hecho fulano de tal. Entonces, ¿y dónde lo puedo leer? No, o sea, no hay acceso a eso, digamos. Entonces, por lo tanto, te quedabas con ese relato oral. Y en ese sentido yo creo que fue una característica del arte chileno fuerte,
sobre todo de esa época, era un arte como probablemente más parecido a la acción de arte, y tenía como donde uno no podía ver la materialización del arte, digamos, ¿no? O sea, quiero ver cómo esta persona resuelve este discurso materialmente en obra, cómo traduce esto a obra. Eso es algo que yo creo que accedimos hacia fines de los 90, ¿no? Son los primeros que usan el video como formato, sí, no solamente para hacer videoarte, sino que para registrar. Sí. O sea, igual, por más efímeros, digamos, ¿no es cierto?, y acotados que fueran estas acciones, estos performances, existía la convicción absoluta de que esto había que grabarlo. Y luego, sí, y me parece súper lógico también. Entonces, o sea, me parece... espacios donde mostrarlo. Y probablemente un rescate patrimonial que tuviera que ver con lo que puede hacer hoy día el CEDOC o otros lugares donde uno puede decir, ya sabes que quiero ver el video que hizo la Loti el año 78 y puedes ir y verlo, ¿no? O sea, un tema de disponibilidad. Era un tema de archivo y de acceso, digamos, ¿no? A mí me parece pero lógico... el artista haya estado, digamos, inconscientemente desafectado del tema de registrar. No, yo creo que al revés. Yo creo que lo mejor del arte chileno en esa época es justamente el arte que se acerca a lo documental, sin duda. O sea, que si uno ve, uno dice ya, ¿cuáles son los artistas que hoy el mundo reconoce como un arte que es interesante para el resto de los seres humanos, no solamente para Chile, digamos? Y uno ve que, no sé, es la Loti, es la Paz, ¿cómo se llama? Lemebel. Son artistas donde los documentales absolutamente son personas que logran registrar una situación histórica específica de un momento a través del documento, sin duda, a través de su cuerpo y a través del documento, ¿no? Yo creo que eso es... y que está muy asociado a la situación de dictadura que había en Chile, digamos. Es como lógico que el material duro sea el material más fuerte y no el material transformado en lenguaje artístico, artistizado, digamos, ¿no? Hoy día pareciera que hay como, alguien dice por ahí, una fiebre de archivo, un furor de documentar todo y por supuesto una facilidad material de hacerlo, digamos, ¿no? Cualquier estudiante de arte sabe que lo primero que tiene que hacer desde el primer año es hacer su portafolio, ir juntando sus cosas. Hoy día es parte como del performance de ser artista, sea el medio que tú ocupes finalmente para el producto final de tu trabajo, es precisamente documentando el proceso, etc. En ese sentido, ¿tú ves que hay progresivamente una conciencia de eso, una introducción de esa metodología desde los 90 acá? Sí, yo creo que hay algo que es radicalmente distinto, no solamente en la escena chilena, sino que en el contexto mundial, que tiene que ver con que el artista y el medio del arte en los últimos 30 años se ha ido profesionalizando. No solamente se ha ido profesionalizando el artista, sino que se han ido profesionalizando los actores que trabajan en el medio artístico. O sea, un curador es una persona que tiene que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades, un director de espacio tiene que tener otras, o sea, es un mundo que se ha ido especializando, digamos, ¿no? No solamente el artista se ha ido profesionalizando en el sentido de poder generar los suficientes documentos que el medio le solicita para poder mover su trabajo, para mostrarlo, para lo que sea, ¿no? Pero también yo creo que el lenguaje audiovisual es un lenguaje, hoy como lenguaje, es un lenguaje, si tú ves en los niños, o sea, el video es su medio de comunicación, de expresión, y sin duda eso tiene que ver con las plataformas tecnológicas de hoy, digamos. O sea, tú puedes hacer un video con el celular, lo subes a una plataforma, otras personas lo empiezan a mirar. Yo creo que se transformó en un lenguaje muy de esta época, digamos, ¿no? O sea, yo veo a mi hijo y mi hijo su vida es YouTube y hace videos y sus amigos y se hablan por Skype y bueno, eso es su lenguaje, digamos, ¿no? Ahora, en cuanto al artista, yo no encuentro que sea solo el artista el que se ha profesionalizado. Yo creo que el medio artístico general del arte, no en Chile, en el mundo, se ha ido especificando funciones profesionales, donde
donde hay distintas profesiones dentro del campo artístico. Y para que este campo funcione, te guste o no te guste, o funcione en toda su diversidad, desde los que son más radicales y están contra el sistema, hasta los que están completamente viven dentro del mercado, aún así en ese espectro político, artístico, que uno podría decir es opuesto, el medio entero se ha profesionalizado, con funciones que son muy distintas. El productor tiene un rol, el curador tiene otro, el artista tiene que cumplir ciertas... O sea, si a ti te invitan a una bienal, tú no puedes decir, yo no hago statement, yo no mando mail, yo no le voy a hacer un presupuesto, porque hay que hacer el presupuesto, la ficha técnica, el cronograma de producción. Si no, no puedes... ese es el lenguaje profesional, digamos, ¿no? Para cualquiera. Y en ese contexto, ¿tú crees que todavía la tele tiene un espacio, tiene una oportunidad, la televisión como medio, digamos, ya como industria, si tú quieres, la televisión abierta, masiva? Porque lo que ocurre, digamos, ¿no es cierto?, con YouTube y con Internet en general es que hay una hipersegmentación. Sí, claro. Es evidente, lo que tú dices es totalmente claro, digamos, esto más allá de que sea un lenguaje fácil y hasta el celular y qué sé yo. Pero hay una segmentación que nos hace parecer como que, claro, somos una gran comunidad infinita, en donde desde China hasta Singapur y pasando por Zimbabue hay gente súper interesada en la obra de Orupa Jarpa. Claro, y que además uno dice, y no sé ni quiénes son, digamos. Pero en la tele tenés que resistir 5 minutos. ¿Qué te produce eso? Porque el fenómeno en los 80 fue un poco eso, digamos, ¿no? Decir, wow, salía esto, o sea, sale un video de Titor en la tele, señal abierta, horario prime, una cosa que hoy día es impensable. Claro, es verdad, sí. No sé, porque la tele también como industria, ella misma está en una crisis feroz, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente con que ya no tiene una cantidad de telespectadores cautivos como sí lo tenía en los 80. Y en ese sentido, en los 80, 90, la tele era todo, porque todos tenían que ver la misma tele, ¿sí? En la medida que no todos ven la misma tele, la misma industria de la señal abierta se pone en crisis. Yo creo que vive una crisis económica y una crisis de sentido también. Pero yo creo que es cierto lo que tú dices. Yo creo que el lenguaje televisivo exige una... de televisión abierta me refiero, ¿no? Una universalidad y no esa especificidad de un campo y una temática que le va a interesar a mucha gente en distintos lugares, pero que no resiste interesarle a todo. Yo creo que todavía la tele tiene esa función, no sé si popular, se puede llamar, o masiva, o claro. ¿Tú crees ahí, en lo personal como artista y en lo gremial, si tú quieres, de que las artes visuales deberían reclamar un espacio? ¿Cómo te imaginas que podría ser eso? Da igual, digamos. Yo no sé cómo es... yo encuentro que a ver, el mercado es tan pequeño en Chile, ¿no? Para la propia televisión, que me imagino que es difícil, en minutos que los tipos tienen que conseguir dinero de publicidad, de lo que sea, para poder sostenerse. Yo creo que eso hace el negocio de la industria difícil para la cultura, ¿sí? Pero si hay algo que sucede en Chile es que la gente sabe muy poco de lo que en materia de artes visuales, particularmente artes visuales, se produce en Chile. Y no tiene un registro histórico de por qué se produce, qué se ha producido, qué cosas han sido significativas, como sí sucede en otros campos como en la literatura o la poesía, por ejemplo, donde todos más o menos decimos ya sí, Nicanor Parra, todos se sienten identificados con ciertas figuras, ¿no? En el caso del relato de las artes visuales, yo creo que es mucho menos popular. La gente no sabe quién es quién, qué ha hecho, por qué es significativo, por qué no. Eso no está narrado, no tiene un lugar público, ¿no? Y yo creo que eso para las artes visuales ha sido muy, muy desfavorable. En ese sentido, si uno me dice si sería bueno para las artes visuales decir ya, nosotros queremos estar presentes en la televisión pública, y yo creo que sí. Ahora me imagino que tendrían que poner un tipo de formato de lenguaje que resistiera
Porque a veces pasa que los artistas nos ponemos a hablar en televisión y todo lo que decimos es una lata infinita que no le interesa a nadie, porque, porque te exige otro tipo de relato, ¿no? Un relato donde tú incluyas al otro y no donde solamente te refieras a tu intereses y, o sea, tienes que ser mucho menos autorreferente para poder interesarle a un público que sea más masivo, digamos, ¿no? Más didáctico también, que yo creo que eso es importante. Hoy día yo creo que para un artista ser didáctico, tener cuotas o sea, yo ya no creo en ese lenguaje críptico del arte, que entre menos gente me vea y me entienda mejor. Yo creo que eso es un error, no me refiero solo a Chile, me refiero en general, ¿sí? Yo creo que esa idea de la vanguardia, de estar al margen de la sociedad, yo creo que ya no tiene sentido político, digamos. Políticamente un error, ¿sí? Estar al margen y que nadie me entienda es súper bueno, yo creo que no. Pero eso también significa modificar modificar algo que es sencillo, que es que el artista tiene un rol en la sociedad, que tiene una función dentro de un colectivo, ¿sí? Y si el artista asume eso, asume que tiene una función con los otros, que por lo tanto le exige tener menos desprecio por el público y ser más, exigirse más en el sentido del rol didáctico colectivo que puede ocupar en la sociedad, ¿te fijas? Yo creo que eso sería significativo, pero no solo tendría que cambiar la tele, tendría que cambiar el enfoque de los artistas también. O sea, yo creo que en parte la culpa, la responsabilidad, no la culpa porque eso es algo religioso, sino que la responsabilidad de estar aislados de la sociedad no es solo de la sociedad. O sea, también hay una cuestión del artista que no tiene mucho sentido hacer algo que nadie entiende, ¿no? Y sostener eso que nadie entiende como si fuera algo bueno por el resto de tu vida no me parece incluso ético, ¿sí? Me parece que es un error ético también. Tu trabajo así en general, digamos, ¿cierto?, que ha girado en torno a la problematización de la memoria materializada además en su elemento, digamos, ¿cierto?, más legitimado por el tipo de control social que tenemos por lo menos del siglo XIX en adelante, que tiene que ver con la documentación, con los archivos, ¿no?, etcétera. Este juego, digamos, ¿cierto?, de palabras que es muy elocuente, digamos, ¿no?, de tu exposición hasta el 2002, la historia privada, la historia pública. ¿Cómo manejas tú el tema ese de trabajar con esto, digamos, ¿cierto?, sin tematizarlo de un modo ilustrativo solamente, digamos, ¿cierto?, sino que tratar de buscar ahí, en eso, una forma de la memoria? Sí. Hay una cuestión ahí muy bonita que tiene que ver con eso. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que te estaba diciendo antes, que claro, yo trabajo con información, y la información que yo trabajo tiene, uno podría decir ya, tiene un objetivo claro, tiene muchos, pero hoy podría sintetizarlo en uno, que es la idea de que en el tipo de país como el nuestro, pero también como nuestro continente, nuestros vecinos, pensar la historia local desde lo local es una soberbia y una ignorancia que no tiene sentido, digamos, ¿no? De ahí a que yo trabajé con los archivos de la CIA, donde dice, ya, para poder entender la historia de Chile, yo tengo que leer los archivos de la CIA. O sea, es probable que haya muchos aspectos de la historia de Chile, de la historia de Brasil, de la historia argentina, de la historia de Paraguay, de México, que yo lo pueda entender más a través de los documentos de inteligencia norteamericanos que a través del propio relato de los locales que los países hacen de sí mismos, en la fantasía histérica de que la soberanía, que eso es histérico, ¿no?, que es una cosa cerrada, aquí la historia la hacemos nosotros, los hechos los decidimos nosotros y por lo tanto nosotros decimos lo que pasó. Los documentos con los que yo trabajo, en un sentido muy sintético políticamente, comprueban que eso obviamente, lógicamente, pero grullo lo que voy a decir, no es así. Ese sería como el primer objetivo del didáctico, ¿no? O sea, por favor, entendamos que si nosotros queremos poder entender nuestra historia y poder entender para poder situarnos, para poder ubicarnos, para poder proyectarnos,
entendamos que somos esta cosa que está intervenida, con la que negociamos, hay grupos que negocian en un momento, otros negocian en otro momento, esa es nuestra historia, ¿no? Y eso es información, eso es una cuestión como de investigación, digamos. Por lo tanto, claro, nosotros leemos muchos documentos, ya vamos rastreando los documentos no solo de Chile, sino de América Latina en general. Pero eso hay que darle una forma, porque leer documentos es bueno para un historiador. Yo no soy historiadora, no me interesa tampoco escribir la historia, esa no es mi función, no tengo las competencias tampoco para eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me interesa de eso? Es producir una imagen sensible, o sea, que tenga ciertas características de atracción para los sentidos, no hay el ratón de archivo, para los demás, donde según distintas estrategias, uno dice, ya, mira, la imagen es la cantidad de documentos secretos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo organizamos la idea de un volumen que te diga, que te demuestre que es una gran cantidad de información que no está siendo considerada, ni contrastada, ni... Entonces, son aspectos del archivo que no son la frase con el párrafo, la línea, la página, como lo haría un historiador, ¿no? Que diría, ya, esta línea me sirve para contar, para enhebrar este relato. No es eso, sino que es la imagen de esa historia que todavía no está narrada, esa cantidad de documentos que relacionan a un país con otro que todavía no está articulado. Lo que tiene de archivo, yo creo, el trabajo es la condición de archivo de un material que todavía no está elaborado. Creo que eso es lo que mantiene de archivo el trabajo que yo hago, esa noción de archivo, ¿no? Eso que está ahí, que puede o no puede ser elaborado. Pero no es la historia, yo no soy historiadora, no podría serlo tampoco. Entonces, por lo tanto, la preocupación estética, pero que también es ética, es cómo darle una forma a eso que lo haga asequible al resto de las personas, digamos, ¿no? Y de ahí la decisión de materiales, formales, a veces obligamos más a leer, a veces obligamos más a ver, a veces obligamos más a recorrer, ponemos énfasis en distintas características sensoriales que no solamente tienen que ver con la lectura, que sería lo lógico si uno dice documento, lectura. En este caso no, en este caso por el tipo de documentos que están tachados, que están censurados, también la visión, pero luego el espacio, el recorrido, la escala, son factores con los que vamos construyendo como una imagen, creo yo, sensible, y en ese sentido es un trabajo que corresponde a las artes visuales y no a la historiografía, digamos, ¿no? Y yo creo que el objetivo es señalar estas características del archivo, ¿no? No lo vi porque primero, o sea, hasta que no me contactaron tenía una idea que existía. El libro de Milan Ivelic y Gaspar Galás, sí, lo leí, lo tengo, creo que lo presto cada cierto tiempo, porque además tampoco es que haya muchos más después de ese, ¿no? Está Copiar el Edén, pero que es otro formato, es más catálogo y no tenía la idea de la existencia de Moliendo el Muro, porque mi infancia no transcurrió en estos hermosos parajes. Pero ahora que me han dicho, los veré. Pero creo que sí, probablemente he visto algunos fragmentos, porque si me dices que aparece los videos de Eugenio, los videos de la Loti, claro, yo creo que uno ha visto con el tiempo esos trabajos, ¿no? Pero también es tan distinto, el contexto histórico es tan distinto, yo encuentro que es bonito eso, que estos trabajos de los artistas en plena dictadura, donde hacer un trabajo era efectivamente arriesgar tu vida literalmente, y que eso es una condición de producción que no es una condición, ni siquiera se podría esperar que un artista en democracia hiciera su trabajo como con la idea de que lo pueden matar el día siguiente. O sea, no, creo que tampoco es esperable
sea, por suerte podemos hacer trabajo y no estamos bajo amenaza inminente, digamos, ¿no? Y por lo tanto esa condición de producción esa forma de producir es una forma de producir en emergencia, donde las obras tienen que ser miradas desde esa emergencia, ¿no? Y uno no podría pretender esa emergencia en un contexto histórico que es distinto. Yo creo que ahí hay un error, que dice el arte chileno ahora es tan aburrido y acomodado, no como nosotros que fuimos los que... Ya, pero si ustedes los iban a matar todos los días, digamos, y no queremos que eso suceda de nuevo, es muy bueno que esa condición haya cambiado, digamos. Entonces, en ese sentido, el tipo de producción también es un tipo de producción, no es un cuerpo de trabajo como el que tú puedes desarrollar cuando no te están amenazando muerte, sino que son como unas especies como de hitos y flachazos que lo hacen muy distinto a la situación de producción hoy día, digamos, ¿no? Perfecto. Súper. Ya.